Bueno, lo que nos tocaría ver ahora es transitar la última gran parte de la unidad que nosotros venimos desarrollando, que es la ética realista. Los siguientes temas tienen que ver con analizar el acto humano, los siguientes temas que lo vamos a ver después de la instancia de evaluación, analizar el acto humano y los condicionamientos o los elementos que aparecen en un acto humano, propiamente humano. Tiene que ver con el acto en sí mismo, las circunstancias que rodean el acto y el fin del acto. Eso lo vamos a dejar para después, que son las fuentes de la moral. Eso ya está puesto en la bibliografía obligatoria. Antes de pasar a ese tema, porque hoy vamos a cerrar esta gran unidad con todo lo que nosotros vimos, fijar algunas cuestiones que por ahí quedaron pendientes o surgieron a partir de algunas preguntas, ¿no? El primer punto que me parece importante es entender, acá hay un subtítulo interesante que se puede utilizar para la clase para la tareita, ¿no? Para la barra de tareas, porque tiene que ver un poco con todo. Ustedes van a tomar nota, pero recuerdo que en uno de los capítulos acerca del tiempo humano, en la tesis de licenciatura de Mosto, hay un capítulo en donde habla el tiempo humano y los hábitos. El tiempo humano y los hábitos. Búsquenlo en el índice que está, el tiempo humano y los hábitos, y si no, avísenme para pasarles la página del PDF, ¿no? Eso está dentro de la bibliografía. Ustedes descargan la tesis y aparece un ítem, el tiempo humano y los hábitos. Lo que plantea Mosto ahí en ese punto es algo interesante. Dice que el hombre, la naturaleza humana, la mujer, la naturaleza, en tanto realidad humana, es desequilibrada. Parece fuerte esto, ¿no? Y también parece fuerte en el ámbito de la disciplina de ustedes, ¿no? Justamente, es raro entender de que somos seres desequilibrados por la constitución de nuestra propia esencia y naturaleza humana. Dice, estando en el tiempo, no se conforma con una vida temporal, sino que la constitución de la naturaleza es desequilibrada porque estando en el tiempo, estando en la materia, aspira a la trascendencia, aspira a cierta plenitud que no la da el tiempo cronológico, sino el tiempo cairológico, que es lo que nosotros habíamos visto. Y es desequilibrada porque utiliza también elementos en donde la libertad muchas veces juega a favor de la definición, a favor del despliegue perfectivo, eidos, ¿sí? Y a veces juega en contra, y por eso es desequilibrada y por eso es paradoja. No tenemos resuelta nuestra definición, sino que la vamos concretando con las acciones, producto de estas tendencias que muchas veces tenemos. Hay algo de libertad y hay algo de condicionamiento que a veces no la podemos manejar. Bueno, ahí aparecen la figura de los auxilios de la naturaleza, que son la teoría de las virtudes y de los hábitos, ¿sí? Si ustedes se remiten a las definiciones antropológicas clásicas vistas con el profesor Francisco, desde la antigüedad clásica, desde la filosofía medieval, inclusive las teorías científicas modernas, el ser humano no es pura materia, sino que hay un componente de orden cognoscitivo de la conciencia que la podríamos definir según terminología de Scheller en el puesto del hombre en el cosmos como espíritu, ¿sí? No espíritu como espíritu palomita, esa que está en las imágenes del Espíritu Santo, sino espíritu como esa capacidad de conciencia en donde uno puede eh, trascender el espacio del tiempo. Por eso la idea del sentido tiene que ver con el despliegue perfectivo en el tiempo, pero que el hombre no se conforma con el transcurso cronológico. ¿Recuerdan las fotitos que le mandé sobre el aburrimiento y el tedio, ¿no? En esta exposición de Comar? Vuelvan a leer esos textos porque me parecen fabulosos, ¿no? Cuando vivimos en el tiempo, sometidos al tiempo, y la existencia constituye un proceso simplemente cronológico, aparece lo que se llama el tedio y el aburrimiento. Ese tedio y el aburrimiento busca ser satisfecho con algunas cuestiones que no están vinculadas a la naturaleza. Por eso es el tiempo en donde lo que vivimos como experiencia humana es el tiempo cronológico, no aparece el tiempo del kairos, de la existencia y del sentido. Por lo tanto, esa definición muchas veces no tiene nada que ver con un espacio de tiempo, sino más bien con un sentido. No importa si son 10 años, 15 años, 20 o 50. Lo importante para la naturaleza humana es el sentido que va haciendo con ese periodo de tiempo que tiene en esta existencia.
Por eso es desequilibrada, porque está en el tiempo, pero aspira a salirse del tiempo. Es como darle como una especie de eh, trascendencia y que el tiempo sea significativo para el hombre, ¿no? Es como cuando uno está eh, no sé, se me ocurre a mí, ¿no? Pensando un poco en el texto de Comar sobre el aburrimiento, si lo pueden ver otra vez en las fotos que fui mandando, porque justo lo leí después de la clase y me pareció fabuloso, ¿no? Es como estar en el tiempo, ¿sí? Y cuando transcurre el cronológico, uno se encuentra en el mismo lugar, ¿no? Como si ese espacio de tiempo haya transcurrido sin ningún tipo de sentido. Uno sigue estando en el mismo lugar, producto de un aburrimiento y de un tedio en donde no ha sido significativo el tiempo. Bueno, ese desequilibrio es el que Mosto plantea en ese capitulito y dice el sujeto está abierto y define su naturaleza y su esencia y la va alcanzando con esos auxilios en donde la libertad se hace efectiva, se hace patrimonio, más o menos, porque sabemos que no todos somos tan libres como quisiéramos, pero hay un espectro en donde tenemos un poder para poder ejercer ese tiempo, digamos, ¿no? Eh, no sé cómo poner otro ejemplo, pero es como si yo estuviera escuchando la clase ahora, ¿sí? Simplemente porque como si estuviera sentado, ¿no? Si la clase fuera presencial, yo podría estar sentado en la clase, estoy presente en el tiempo, y de hecho estamos todos viendo que estamos presentes, pero para otro puede ser significativo aquel espacio de tiempo. Por lo tanto, no es una cuestión de tiempo, sino más bien de sentido. Allí aparece toda la verticalidad de lo cairológico y no de lo cronológico. Dos capítulos más. Vamos a la bibliografía obligatoria y nos remitimos al poder de Guardini. Van a la bibliografía obligatoria para complementar este punto que estoy diciendo, y hay una obrita que está puesta ahí en la bibliografía obligatoria que se llama El poder, de Guardini, Romano Guardini. En el prefacio, en la introducción y en el primer capítulo, definen lo que es la esencia del poder. La esencia del poder, ¿sí? Dice Guardini que nosotros analizamos el poder utilizando ciertos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las fuerzas de la naturaleza, algo que no puedo controlar. Dice, son poderes en sentido análogo, porque el poder en sentido real y en sentido verdadero es una conciencia que interviene en la historia. Todo lo demás no lo puedo controlar porque forma parte de la necesidad propia de una naturaleza que tiene necesidad. La naturaleza humana no tiene necesidad, sino que puede o no puede, obra o no obra, define o no define, sonríe o llora, obra bien u obra mal. Ese poder es conciencia de una naturaleza libre. Esa es la esencia del poder, diría Guardini. La capacidad que tiene el sujeto para intervenir en la historia y para definir su propia existencia, la personal y la colectiva, porque interviene en el tiempo. Por lo tanto, nosotros, todos nosotros los que estamos acá, somos responsables también de este tiempo y de lo que pase en este tiempo, porque tenemos el poder. Un poder que hoy está siendo cada vez golpeado, porque veníamos hablando nosotros que el microclima va generando cierto temor y miedo y la persona está como condicionada constantemente. Pero en definitiva uno va haciendo y va resolviendo según ese espacio de poder que tiene. En donde hay una conciencia y hay una libertad, hay una intervención del sujeto en el tiempo, en la realidad. Y ahí está lo paradójico, esto vuelvo otra vez porque lo conecto con el tema de Mosto, que dice Guardini, en la esencia del poder, el poder es algo paradójico porque se puede volver en contra del hombre, ¿sí? Se puede ser perjudicial para la naturaleza misma. El hombre tiene tanto poder que es capaz de autodestruirse a sí mismo. Tiene tanto poder que es capaz de autodestruirse a sí mismo. Fuerte, ¿no? Me parece fuerte a mí cuando... Pero está claro que la definición propia está enmarcada en este contenido de libertad que tiene la naturaleza humana. Y es allí donde define su propia vida, su propia existencia. ¿Qué es lo que hago yo con esto que tengo? Con el tiempo, con la realidad y con mi propia existencia. Los auxilios, diría Mosto, son
la teoría de las virtudes, ¿no? La teoría del bien, la teoría del ejercicio clásico, de mirar con optimismo la realidad, encontrar esas categorías de valor y otorgarle cierto sentido. Bien. Y el último temita que a mí me pareció conectado con esto, es el último punto, si lo están viendo ahí en pantalla, que va a aparecer en el manual en la página creo que 37. Nosotros hacemos ya la lectura de todo el manual, obligatorio, porque es bibliografía obligatoria, hasta el final del problema del mal. Después del problema del mal, creo que es la página 35-40, ahora la vamos a ver, lo que aparece son ya las fuentes de la moral, esto que veníamos hablando, que lo vamos a ver después de la instancia de evaluación. Bien, es un tema, primero, que la filosofía ha investigado a lo largo de la historia, atraviesa la libertad, atraviesa la ética, atraviesa la moral, y lo primero que tenemos que decir, que aun cuando la filosofía ha tratado de dar ciertas respuestas al problema del mal, por ejemplo, en la modernidad había un filósofo, Leibniz, ¿no?, que decía que la naturaleza, el orden, el mundo, era como una especie de pintura, y en esa pintura tan bella, cuando uno la proyecta, la pintura, o la mira desde lejos, lo que ve es un cuadro hermoso. Dice Leibniz, este es el mejor de los mundos posibles. Pero para el mejor de los mundos posibles es necesario que existan, como en la pintura, algunas manchitas negras en este cuadro hermoso. Si uno lo mira en perspectiva, el cuadro es hermoso. Ahora, cuando uno se acerca a determinados detalles, parecen que esos detalles chiquititos no tienen sentido. No sé, son como los silencios no sé, el que estudia música y ve una partitura y ve un recorrido de las partituras, van a ver los silencios, ¿no? Entonces, la armonía general de toda la obra es bella, pero dentro de esa armonía existen los silencios, ¿no?, que para el músico esos silencios son importantes, porque forman parte de ese todo armónico. Bueno, Leibniz decía, este es el mejor de los mundos posibles, pero para pensar en el mejor de los mundos posibles, aparecen estos silencios, estas manchitas, que cuando los mira en sentido particular aparecen como males chiquititos, pero en perspectiva parecieran que son bienes, digamos, ¿no? Bienes porque se ordenan al orden universal. Bueno, esto no alcanza, ¿no? Esto no alcanza darle un contenido, digamos, racional al problema del mal. Dentro de la filosofía no alcanza. Primero porque eh, estaríamos racionalizando la presencia del mal. Si yo encuentro una razón para explicar por qué existe el mal en el mundo, lo que estoy haciendo es encontrar el sentido y la justificación del mal en el mundo. Yo haría la pregunta, ¿alcanza que yo le justifique racionalmente a una persona la existencia del mal frente al sufrimiento? No hay respuesta frente a eso. Por lo tanto, por más que yo encuentre una explicación racional, sería anular mi propio reclamo. Si el mal es necesario, si el mal es necesario, el mal forma parte de la existencia y no podría reclamar. Es más, no habría libertad humana, porque en definitiva, si existiera y si es racional y lo puedo explicar, si es necesario, ¿qué sentido tiene mi reclamo por la presencia del mal? Da lo mismo el bien o el mal. Entonces, el primer punto que me gustaría que quede claro es que la filosofía no va a encontrar una respuesta racional a esto, sino más bien va a tratar de mostrar algunos ítems en donde aparecerá como misterio. Misterio, misterio, que no lo puede develar nadie. Hay dos componentes, ¿sí? Uno es el físico y el otro es el moral. El mal físico lo conocemos nosotros, ¿no? El mal físico es producto de la corruptibilidad propia de la materia. Por estar en el mundo de la materia, en el mundo material, las cosas se generan y se corrompen. Por lo tanto, lo que antes era materia, en algún momento dejará de ser materia. Por lo tanto, el mal físico sí es como necesario producto de estar en el tiempo y estar sujetos a las condiciones de espacio y tiempo. Piensen, por ejemplo, para pensar en la no presencia del mal en el mundo material es como contradictorio. Tendríamos que imaginarnos un mundo platónico, un mundo de las ideas, en donde es casi todo espiritual y no hay presencia de materia. Bueno, eso es imposible en el mundo real. En el mundo real,
nosotros estamos sujetos a las condiciones del espacio y el tiempo. Pero ese no nos preocupa tanto, porque ese se da casi como de manera necesaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque, no sé, los ciclos propios de la materia se van dando. El problema más fuerte es el mal moral, ¿eh? El mal moral que es producto de la libertad humana, porque es un problema ético y es un problema que también merece un reclamo. Si yo reclamo por el mal moral, ¿puedo reclamar por, no sé, por el maremoto en Indonesia? Sí, podría reclamar porque uno podría pensar si hay un Dios que hizo esto y todo, pero bueno, el maremoto forma parte de los ciclos propios de la materialidad. Ahora, sobre la libertad humana, sobre la corrupción, sobre el mal que produce uno con la acción libre, hay un reclamo y esto también se presenta como el más problemático y el más cruento, ¿no? Porque no, a veces tampoco entendemos respuestas para esto, ¿no? Pero de hecho se da. Ahí aparece otra vez lo que habla Mosto y lo que habla Guardini cuando dice que el hombre es un ser desequilibrado, o aquello que dicen en algunos de los puntos del programa, del manual, que hacemos el mal que no queremos, pero lo hacemos por alguna conveniencia, por algún factor, y evitamos el bien que queremos. Entonces ahí aparece otra vez la paradoja de la naturaleza humana. Bueno, hecho esta distinción entre el mal físico y el mal moral, me fui a las fuentes de la moral, eh, vamos a leer algunos textos nada más, muy chiquitos como para poder tratar de definir la cuestión de la ausencia, ¿no? La ausencia, el mal como ausencia o el mal como privación. Eh, Está muy chiquito, lo tienen en el manual, pero por ejemplo en la cita de la página 31, en la cita de la Suma de Tomás de Aquino, dice: una ética de corte relativista, si es que se puede denominar ética, encuentra en consecuencias grandes dificultades para hablar sobre el mal moral. Si cada uno inventa sus propias reglas, entonces no habría ningún bien objetivo por oposición al cual algo puede ser considerado malo. Esto es importante. La ética, si hablamos de una disciplina ética, si hablamos de una disciplina o de una ciencia ética, lo que tratamos de objetivar son las acciones de la naturaleza humana. Por lo tanto, no podemos entender una ética, por eso acá puede ser contradictorio, de corte relativista, porque si para mí es bueno algo, pero para vos es bueno otra cosa y es contradictorio, no habría una disciplina, estaríamos en el ámbito de todo es relativo, y yo creo que no todo es relativo y no todo da lo mismo. Entonces, el relativismo, en algún punto, tiene los límites de que a veces no se puede objetivar, de que esto sea evidente y claro para todos. Uno puede tener interpretaciones sobre esas zonas grises en donde el accionar humano estuvo circunstanciado por motivos. No sé, yo sé cómo tengo que actuar, pero a veces estoy influenciado por instintos, pasiones, bronca, locura, y a veces obro de tal manera que no debería, pero ahí hay una circunstancia concreta que está activando una realidad. Esto eh, no debería confundirnos en el sentido de que esto es real. De hecho, hablamos del mal justamente por esto, en la interpretación de la realidad, pero no podemos caer en como que todo dirá lo mismo, ¿no? Porque la disciplina ética intenta objetivar justamente los actos humanos. De hecho, si todo es bueno, si todo es verdadero, si todo es bello, nada es bueno, nada es verdadero y nada es bello. Ni bueno, ni malo, ni nada, porque es como dar lo mismo, ¿no? Esa sería la ética de corte relativista. Pero sí podemos salirnos de la trascendencia de la especulación metafísica y uno puede utilizar ciertas éticas o ciertas morales que intenten suplantar las problemáticas y tratar de ir definiendo algunas cuestiones. Pero es interesante este planteo realista en donde se intenta por lo menos objetivar determinadas cuestiones, ¿no? Determinados principios sobre los cuales se puedan establecer otros más. Bien. Creo que lo mejor va a ser leer y comentar. Con esto vamos a ir cerrando ya esta gran unidad. Dicen, el mal entonces supone un bien y a él se contrapone, porque el mal es ausencia, el mal ontológicamente no existe, es privación de algo. La ceguera, que es un mal físico, es la ausencia de visión.
El mal es, es una especie de no ser. ¿De qué manera? Dice, volvamos a los ha dicho. Lo que está mal es lo que no está bien. Podemos señalar entonces que el mal es ausencia de bien. Si profundizamos un poco más y continuamos nuestra reflexión por el mismo carril, podemos encontrar alguna idea más que logre iluminar el asunto. Al conceptualizar al mal como ausencia de bien, no solo estamos diciendo aquí que lo malo se contrapone a lo bueno y que en consecuencia lo presupone, sino que descubrimos además que el mal es ausencia, es decir, una suerte de nada, algo que debería darse pero no se da. Esperen que me aparece el tiempo que me asusta porque me corren, ¿sí? Le quedan 10 minutos, profesor. Bueno, ausencia. Pensemos, por ejemplo, en el caso del mal físico, como la ceguera, que esto ya lo habíamos explicado, ¿cómo la definimos? Como ausencia de visión. Parece ser una definición satisfactoria, pues bien, la ceguera entonces, rigurosamente hablando, no es algo que efectivamente esté ahí, sino que es más bien el no estar de algo. El no estar de algo sería la visión. Todo lo que es por el solo hecho de ser, tiene algo de bueno y por ello el ente y lo bueno son convertibles. El mal, en cambio, está más bien vinculado con la ausencia de ser, como si se tratase de un agujero insertado en el ser de las cosas. Bueno, pero esto no alcanza. Esto no alcanza porque eh, no alcanza porque el mal es cruento. Para la naturaleza y la contingencia, el mal es real y no alcanza ningún tipo de explicación. Avancemos un poco más. Si el mal es el no estar de algo, estoy en el segundo párrafo, que debería estar, significa entonces que el mal es contingente, no necesario. Si fuera necesario, ya no podríamos decir que es otra cosa la que debería estar o correspondería darse, puesto que lo necesario excluye de por sí a las otras posibilidades. Si hay una única opción, que en rigor no sería verdaderamente opción, en consecuencia ya no podemos tildarla de mala, justamente porque es la única posible. Es contingencia, la contingencia es limitación y la limitación implica no es necesario, sino que es posibilidad. Para que algo sea malo debe suponerse otra posibilidad que sea mejor y que justamente no se haya dado. Es decir, eh, esto es metafísico, obviamente, y a veces cuesta por ahí comprenderlo o entenderlo, pero lo contingente es lo contrario a lo necesario. Todos nosotros somos contingentes. Toda la realidad, por estar sujeta a esto que dije al principio, a las condiciones de espacio y tiempo, porque tuvimos ser, porque tenemos ser y porque en algún momento dejaremos de ser, somos contingentes. Ahora, esta contingencia es posibilidad, pero también es el límite. Lo necesario es aquello que se tiene que dar de manera necesaria, siempre sin ningún tipo de alternativas en cuanto a lo posible o lo contingente. Eh, por lo tanto, toda la realidad está sujeta a esta contingencia por el hecho de ser creada. Ahora, con respecto al mal moral, voy a ese párrafo que está en pantalla, dice, y si el mal es contingente, significa entonces, estamos en el mal moral ahora, que es fruto de la libertad. Podría no haberse dado, debería no darse, no haberse dado, pero se dio como ausencia, porque un ser personal así lo decidió. Ahí aparece el fruto de la libertad. Si el mal es necesario, desaparece la libertad. Por lo tanto, una primera aproximación a una ética que intenta objetivar las acciones es que si fuera necesario no hay ninguna posibilidad de reclamo. Justamente hay reclamo, hay llanto y hay deseo por hacer justicia sobre las cosas que son injustas porque hay una naturaleza libre que hizo posible que eso se dé. ¿Significa esto que siempre que hay libertad hay también mal? ¿O incluso el mal nos hace más libres? Ciertamente no. Ya hemos señalado que la libertad tiene como finalidad el bien y que una libertad que elige correctamente es más eficiente y más plena. En consecuencia, una libertad que elige de modo deficiente no logra alcanzar su finalidad y se ve, por lo tanto, empobrecida, empobreciendo en consecuencia también al sujeto. El mal es fruto de la libertad, pero no es válida la conclusión inversa. La libertad no es fruto del mal, porque aunque sí su condición de posibilidad, aunque sí, perdón, su condición de posibilidad. En una cosmovisión determinista, en la que se niega la libertad del hombre, no hay lugar para hablar del mal,
pues no podríamos escoger la opción desacertada si no fuéramos libres. En consecuencia, la libertad le es esencial al mal, lo cual no significa que el mal le sea esencial a la libertad, porque con la libertad uno puede determinarse y se puede determinar para el bien. Y una de las categorías para determinarse en el bien es alcanzar el conocimiento de lo que es bueno y conveniente para uno y también tener las fuerzas suficientes para llevar adelante aquello. ¿Sí? Esa sería como la problemática. Bien, no hay mucha literatura sobre esto, es muy interesante el tema, pero bueno, termina ahí el texto. No sé si tienen alguna pregunta, ustedes terminen de leerlo y vayan a las lecturas que son un poquito más, más cercanas, que tienen que ver un poco con el texto de Guardini, por ejemplo, o el desequilibrio de Mosto. ¿Por qué? Porque plantean las problemáticas éticas de fondo, digamos, ¿no? Y bueno, y van a tener la posibilidad también cuando tengan que resolver la instancia de trabajo. Preguntas. Yo no, profe, de mi parte no. No, profe, de mi parte tampoco. ¿Se entendió? Bien. No, profe, se entendió. Bien, bien. Una última conclusión. Entonces, desde la credibilidad y desde la fe puede haber una posibilidad de respuesta. Desde la filosofía es imposible, recordemos, y desde la filosofía práctica, que es la ética. ¿Por qué? Porque racionalizarla sería darle una necesidad y anularía o aniquilaría, ¿sí?, el ejercicio y la posibilidad del sujeto para autodeterminarse, porque si no todo estaría establecido de manera necesaria. No habría fruto de libertad, no habría posibilidad, todo lo que yo haga no tendría sentido porque ya está todo predestinado, ¿no?, hacia un lugar que no sé dónde es. Por lo tanto, ¿vale la pena esforzarme? Y no sé si vale tanto la pena, si ya está todo determinado. Soy libre necesariamente en este momento de escuchar o no escuchar, de vivir o no vivir, de ser feliz o no ser feliz. Bueno, todo eso tiene que ver con el determinismo contrario a una ética de la libertad, ¿sí? Bien. Y una última cosita, que ya tiene que ver con el trabajito, para los que se sumaron un ratito después. Después igual hagan las consultas, pero la semana que viene van a encontrarse los equipos de trabajo, ¿sí? Puede ser en horario de clase o pueden ustedes determinar el horario que quieran. Los equipos de trabajo, a través de un encuentro entre ustedes, lo hacen a través del Zoom, o si pueden encontrarse, se encuentran, con distancia obviamente, como corresponde, cuidándonos, pero recordemos que no nos encontramos en vivo. Van a utilizar el tiempo de la semana que viene para dedicarse a ver las consignas que van a estar subidas en el aula, que va a tener un tiempo aproximado de 10 días para la primera instancia de evaluación. Trabajan las consignas, dividen las consignas y arman un hilo conductor del texto, ¿sí?, para que ustedes puedan subir los trabajos, que en algún momento se va a cerrar, y si alguno llega a tener alguna dificultad, avise, lo extendemos un poquito más. Va a tener una fecha de cierre, suben los trabajitos, un trabajo por equipo, ¿sí? Quédense tranquilos que entre mañana y el sábado, si es que el profesor tiene ganas de trabajar el sábado, subirá las consignas, si no el día lunes ya estarán. Así que ya la semana que viene pueden tener todas las consignas, deban hacer 3 o 4 puntitos para trabajar, ¿sí? Genial, profe, muchas gracias. Bien.